Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de matemática con el tema aplicaciones de la derivada. La primera aplicación que se va a ver son los extremos de una función, que son los máximos o mínimos que tiene una función. Estos pueden ser absolutos si ningún otro punto llega a superarlo, o relativos simplemente cuando son puntos máximos pero están intermedios. En esta primera gráfica se tiene tres puntos, x1, x2 y x3. Vamos a reconocer qué tipo de extremo es cada uno de ellos. En la gráfica podemos observar que x1 y x3 son máximos, ya que son picos que están en la parte superior, mientras que el x2 es un mínimo. Ahora identifiquemos entre los dos máximos cuál es absoluto y cuál es relativo. x1 es relativo, ya que hay otro punto que está más alto que ese, que en este caso es x3, y x3 es el punto más alto, no hay otro punto que lo supera, por lo tanto x3 es absoluto. En la gráfica 2 se puede observar tres puntos, x1, x2 y x3. x2 es un punto máximo, mientras que x1 y x3 son mínimos, pues son los puntos que están dirigidos hacia abajo. Entre estos dos puntos de x1 y x3, x1 es relativo, porque existe otro punto que está más abajo. En este caso, x3 es un punto mínimo absoluto, pues es el que está más abajo de todos. Un ejemplo real es en la montaña rusa, donde que se tiene picos que están hacia arriba y picos que están hacia abajo. Se identifican dos máximos, uno relativo y uno absoluto, que es el punto más alto. También se identifican dos mínimos, uno absoluto y uno relativo. Otra aplicación de la derivada son los puntos de inflexión o punto de silla, que es el punto donde hay un cambio de curvatura o cambio de concavidad. Se puede observar en la gráfica que hay un punto máximo y luego un punto mínimo, pero entre esos dos puntos hay un cambio de curvatura donde ese es el punto de inflexión. Un ejemplo de un punto de inflexión son en las carreteras, donde hay cambios de la curvatura, como se puede observar en la gráfica. Cálculo de los extremos relativos de una función. En los puntos, sean máximos o mínimos, la derivada de la función es cero, ya que la derivada en estos puntos no puede ser positiva ni negativa. Por lo tanto, se puede afirmar que si una función es derivable, existe un extremo relativo en x igual a. Por lo tanto, su primera derivada es cero. Para reconocer si un punto es máximo o mínimo, se recurre a los criterios de la segunda derivada. El primer criterio dice que si la primera derivada de una función en un punto es cero y la segunda derivada es menor que cero, es decir, un valor negativo, entonces la función tiene un máximo relativo en ese punto. El segundo criterio dice que si la primera derivada de una función en un punto es cero y la segunda derivada es mayor que cero, o sea, un valor positivo, entonces la función tiene un mínimo relativo en ese punto. A continuación se va a hacer el siguiente ejercicio. Encontrar los extremos relativos de la función f de x es igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado. Se va a realizar los siguientes pasos en orden para poder desarrollar el ejercicio. El primer paso, se calcula la primera derivada de la función. La derivada de 2x al cubo es 2, el 3 baja a multiplicar y al exponente le resto 1, menos la derivada de 3x al cuadrado, 3, el 2 baja a multiplicar y al exponente se le resta 1. Al desarrollar las operaciones se tiene que 2 por 3 es 6 y 3 menos 1 es 2, menos 3 por 2 es 6 y la x2 menos 1 es 1. Simplemente queda la x sin exponente. Por lo tanto, la derivada de la función es 6x al cuadrado menos 6x. El segundo paso dice que se iguala la primera derivada a 0, es decir, f' de x debe ser igualado a 0. Por lo tanto, 6x al cuadrado menos 6x debe ser igualado a 0. El tercer paso dice que se resuelve la ecuación cuadrática por medio de la fórmula general. Al igualar la primera derivada, se obtiene una función cuadrática. X al cuadrado me indica que es una función cuadrática. La ecuación cuadrática tiene la siguiente forma: ax al cuadrado más bx más c. Y como se va a utilizar la fórmula general para encontrar las raíces, la fórmula general es x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Por lo tanto, yo tengo que determinar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Se va a colocar la ecuación cuadrática obtenida al derivar debajo de la ecuación general, coincidiendo
el x cuadrado, la x y el valor independiente. Así, 6x al cuadrado menos 6x y esto es igual a 0. Se ha señalado con unas elipses los valores de a y b de la ecuación cuadrática que está de color rojo con la ecuación cuadrática de color azul. Por lo tanto, yo puedo decir que a es igual a 6, b es igual a menos 6 y c, como no hay ningún valor ahí, es 0. Ahora, estos valores se van a reemplazar en la fórmula general para obtener las raíces. Así, menos la b vale menos 6, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 6 al cuadrado menos 4, a vale 6 y c vale 0. Todo eso sobre 2 veces la a que vale 6. Al realizar las operaciones resulta que menos por menos da más, queda 6 positivo más menos la raíz. Menos 6 al cuadrado significa que al menos 6 le voy a multiplicar 2 veces. Entonces menos por menos da más, 6 por 6 es 36 positivo. Hay una regla que dice que todo número negativo elevado a un exponente par siempre da como resultado un valor positivo. Menos, al multiplicar 6 por 4 es 24 y por 0 da 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Y abajo 2 por 6 es 12. X es igual. 6 más menos 36 menos 0 es 36 sobre 12. Al desarrollar el radical queda la raíz de 36 es 6 sobre 12. Ahora se va a separar el signo más menos en dos operaciones. El uno llevará el más y el otro llevará el menos. El primer valor lo voy a utilizar con más y queda 6 más 6 sobre 12. Y el otro valor con menos. Quedará x es igual a 6 menos 6 sobre 12. 6 más 6 es 12 sobre 12. Y 12 dividido para 12 es igual a 1. Por lo tanto, el primer valor de x ha sido igual a 1. En el otro valor, 6 menos 6 es 0 sobre 12. Y 0 sobre 12 es 0. Por lo tanto, el otro valor ha sido x igual a 0. El cuarto paso dice, se determina la segunda derivada de la función. Por lo tanto, la primera derivada, si recordamos, es 6x al cuadrado menos 6x. Si la primera derivada que está con color azul le volvemos a derivar, resulta el 2 baja a multiplicar y 6 por 2 es 12x menos 6. Y tenemos la segunda derivada. El quinto paso dice que se evalúa la segunda derivada con las raíces obtenidas de la primera derivada. Luego se verifica con los criterios de la segunda derivada para saber si tiene extremos relativos y se calcula sus imágenes. Los puntos obtenidos al realizar los valores de x obtenidos al resolver la ecuación cuadrática obtenida en la primera derivada son x igual a 1 y x igual a 0. Por lo tanto, se va a utilizar el primer punto. Si x igual a 1, voy a utilizar la segunda derivada. En esa segunda derivada le voy a reemplazar, en vez de x le voy a poner el 1. A todo lo que tenga x le reemplazo por el 1. 12 por 1 menos 6. 12 por 1 es 12 menos 6. Por lo tanto, 12 menos 6 es 6. Salió un valor mayor que 0, o sea, positivo. Según el criterio de la segunda derivada, si salía positivo, se tiene un mínimo relativo. Es decir, el punto mínimo está conformado por x igual a 1, pero me falta la y. Para obtener la y de este punto, voy a reemplazar este x igual a 1 en la función original. La función original es la que está con una elipse color azul. Y si reemplazamos x igual a 1 en esa función queda 2 que multiplica a 1 al cubo menos 3 que multiplica a 1 al cuadrado. 2 por 1 elevado al cubo es 1, menos 3, 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1. 2 por 1 es 2, menos 3 por 1 es 3. 2 menos 3 es menos 1. Por lo tanto, la y ha sido menos 1. Eso quiere decir que el punto mínimo es 1, menos 1. Ahora utilicemos el otro punto encontrado, cuando x es igual a 0. Y reemplazamos en la segunda derivada. 12 que multiplica a 0 menos 6. 12 por 0 es 0 menos 6. Por lo tanto, la segunda derivada en 0 ha sido menos 6. Este es un valor menor que 0, es decir, negativo. Por lo tanto, yo puedo decir que en x igual a 0 se tiene un máximo relativo. Es decir, el punto máximo está conformado por la x que vale 0 y la y que vamos a obtener al reemplazar el 0
en la función original, que está con color azul señalado en la parte superior. Y quedaría f de 0 va a ser igual a 2 que multiplica 0 al cubo menos 3 que multiplica a 0 al cuadrado. 2 por 0 al cubo es 0, menos 3, 0 al cuadrado es 0. 2 por 0 es 0, menos 3 por 0 es 0. Y 0 menos 0 es 0. Por lo tanto, la y ha sido 0. Es decir, mi punto máximo está con coordenadas 0, 0. Si se realiza la gráfica para poder comprobar, obtenemos que efectivamente hay un máximo en 0, 0 y hay un mínimo en 1, menos 1. Es opcional realizar la gráfica como para comprobar. Eso es todo, estimados estudiantes, que tengan un excelente día.